del inodoro, a esta tubería de 4 pulgadas del inodoro. Entonces dice que esto se puede hacer cuando la distancia de acá es de 240, ¿no? Ya, entonces de esa manera, esta es otra manera de conectar el ramal de descarga de la cámara interceptora, en este caso al tubo de descarga del inodoro. Y la conexión de ventilación igual estaría en esta parte de la tubería de descarga de la cámara interceptora hacia la tubería de ventilación. En esta otra situación, bueno, creo que es la misma, ¿no? Bueno, a ver, vamos a revisar. Sí, no le veo la diferencia, no es la misma conexión que esta, pero aquí nos especifica la pendiente, aquí nos especifica la pendiente que van a tener las tuberías de descarga, ¿no? Pendiente de estas tuberías y de estas también, obviamente, porque todo esto funciona con gravedad, ¿no? Para que vaya conduciendo, vayan bajando los líquidos y se desalojen hacia la bajante. Hay que tener una pendiente de mínimo 2%, ¿no? Y eso implica por cada metro de longitud horizontal, tener 2 centímetros de diferencia de altura, ¿no? Eso significa el 2%. En el caso de los aquí puede funcionar, dice, con el mínimo del 1%. Ya no sería necesario el 2% para los ramales de descarga de los inodoros, ¿ya? O todos los ramales que sean mayores o iguales a 4 pulgadas, ¿no? Los 100 milímetros, entonces pueden tener simplemente 1% de pendiente, ya no es necesario el 2% cuando son tubos más gruesos, ¿no? En este caso de 4 pulgadas. Ahora, con respecto a las bajantes sanitarias, que en este caso vemos que esta es una bajante sanitaria. Como van a recolectar, bueno, pueden recolectar las descargas de varios baños, ¿no? En diferentes pisos. Entonces hay una manera de hacer el cálculo, de determinar el diámetro de la bajante mediante esta tabla, ¿no? Es decir, el número máximo de unidades de descarga que va a colectar, ¿no? Una bajante sanitaria, porque a esta bajante sanitaria, por ejemplo, solamente en este lugar, en este baño, ya se le descargan 3 artefactos, ¿no? Inodoro, el lavamanos y esta rejilla de piso. Entonces todo esto, cada uno tiene sus unidades de descarga que hemos visto en la tabla de arriba. Sumamos las unidades de descarga de esto más el inodoro y ya sabemos en total cuántas unidades de descarga hay. Con ese dato sabemos que todas esas unidades de descarga van a venir a esta parte, ¿no? Aquí. Y entonces ya podemos saber cuánto necesitamos aquí de diámetro. Pero si más arriba tenemos otro baño, entonces ya parecido a este, digamos que esto suma en total 9 unidades de descarga, ¿no? Todo este baño. Entonces, más el otro piso, ya son 18. Entonces ya necesitamos una bajante sanitaria para 18 unidades de gasto, si son 2 pisos, 2 baños. Entonces aquí tenemos para hasta 18 unidades de descarga, cuánto de diámetro necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en edificios hasta 3 pisos, con 18 unidades de descarga máximo, en este caso sería 30, ¿no? Hasta 3 pisos y tenemos
18 unidades de descarga. Entonces, con 30 necesitaríamos un diámetro nominal de 75 milímetros, que son solamente 3 pulgadas, ¿no? Bueno, generalmente se instalan 4 pulgadas, ¿no? Este es el que generalmente se utiliza, ¿no? Entonces, en algún caso, no sé, se podrá instalar para 2 baños nomás las 3 pulgadas, con eso es suficiente, pero lo más recomendable es instalar de 4 pulgadas en general. Pero cuando ya son más pisos, por ejemplo, y podemos recolectar de muchos baños, de más las cocinas, ¿no? Y, y miren, aquí hay una gran cantidad de unidades de descarga, ¿no? 960, cuando de cada aparato solo produce 6 o 2, o una unidad de descarga, ¿no? Así hemos visto en la tabla. Entonces, ¿cuántos artefactos necesitamos para que sume 960? Yo creo que necesitamos por lo menos unos 30 pisos, no sé, o 20 a 30 pisos para, en este caso, estaríamos en esta situación, ¿no? Con más de 3 pisos. Entonces necesitaríamos muchos pisos para que lleguemos a utilizar 6 pulgadas, ¿no? De bajante sanitario. Bueno, eso ya es el conteo nada más, ¿no? Les decía de las unidades de descarga de cada artefacto, que en total van a sumarse y todo eso va a ir a la bajante sanitaria. Entonces en cada piso podemos contar los artefactos sanitarios y utilizar esta tabla para determinar cuál es el diámetro que necesitamos, que el más común es de 4 pulgadas. Bueno, en estos anexos tenemos algunas especificaciones de la instalación sanitaria. Esto más corresponde al tema de plomería, ¿no? Pero a ver, aquí también está en el reglamento, podemos aprovechar eso para repasar plomería. Por ejemplo, la instalación desde la pared terminada hacia un inodoro, hacia la parte que se va a conectar al ramal de descarga del inodoro, generalmente va a 35, a 30, mejor dicho, a 30 centímetros desde el muro terminado, ¿no? Hacia el centro de la tubería que se va a conectar para el ramal de descarga del inodoro. Entonces, eso es lo general, ¿no? Ahora pueden haber inodoros un poco diferentes, depende de si ya conocemos el fabricante y cómo es su inodoro. Ya, entonces se puede realizar una variación a 25 centímetros o 28, pero generalmente es a 30 centímetros o 30,5 como dice aquí, desde la pared terminada, ¿ya? Desde el muro terminado, esa distancia que habría que dejar, y aquí colocar la tubería para instalar esta parte del inodoro, ¿no? Que va a ir a su ramal de descarga. Ya, otras especificaciones para el urinario, para la ducha, ¿no? Ahí, por ejemplo, para sus instalaciones de agua potable que están haciendo, y creo que, no sé, algunos van a presentar mañana, ¿no? Hasta mañana pueden presentarlo. Ahí está la altura de la ducha, ¿no? 2,10. ¿Ya? Si alguno tiene su punto más desfavorable en la ducha, entonces el agua tiene que subir, ¿no? El agua tiene que subir una altura de 2,10. Ese es un desnivel que se toma en cuenta en los cálculos. Es un dato importante, entonces, en algunos casos de los cálculos que están haciendo ustedes. Depende del isométrico que estén haciendo. Ahí está un detalle de la rejilla de piso para la ducha, con un diámetro nominal. Aquí tenemos de 40 milímetros, ¿no? Que corresponden a 1,5 pulgadas. ¿Ya? Esta tubería, como hemos dicho, como dice aquí, va a la cámara interceptor. ¿Ya? Va a la cámara interceptor. Aquí tenemos un detalle para la cámara desgrasadora o caja desgrasadora en el lavaplatos, ¿no? Entonces, después de hacer el uso del agua para lavar la vajilla, etcétera,
tenemos primeramente aquí un sifón. Un sifón, pese a que la misma caja desgrasadora no permite la salida de gases desde esta parte, ¿no? Que vendría, esto va hacia la conexión sanitaria, ¿no? Hacia la conexión sanitaria, hacia una cámara interceptora, pero aquí también dentro de esta misma caja desgrasadora se pueden generar malos olores, ¿se dan cuenta? Porque aquí tenemos agua ya utilizada, detergente y aquí encima aceites y grasas. Puede existir una producción de malos olores, obviamente. Esos gases de emanación suben por acá, vienen por acá y podrían salir por esta rejilla del lavaplatos. Pero eso no va a ser posible si es que esta parte, esta conexión, tiene un sifón, ¿ya? Los sifones siempre sirven para evitar que los gases vuelvan, o sea, regresen hacia el artefacto o salgan por el artefacto donde se ha desalojado el agua residual, ¿ya? El agua utilizada. Entonces, este sifón lo tienen muchos en sus cocinas, ¿no? Sirve para eso, para evitar que los gases detonen y salgan por acá. Ahora, este es otro sifón, pero para el lavamanos, ¿no? Entonces debe ser un lavamanos. Bueno, no es un lavamanos, es una lavandería. ¿No? Es una lavandería. Entonces aquí también tenemos un sifón, ¿no? Esto va hacia una cámara interceptora, hemos dicho. Y de la cámara interceptora podría tratar de volver malos olores, ¿no? En algún caso. Entonces nuevamente esos malos olores ascenderían por acá y se toparían con esta obstrucción de agua que está dentro de esta U, de esta tubería en U. Esta obstrucción de agua siempre se va a mantener ahí, ¿no? Se va a mantener ahí. Entonces los gases no podrían pasar esta barrera de agua y no podrían salir a través de esta tubería de aquí, de la lavandería. Entonces este es otro sifón, en este caso para una lavandería. Los lavamanos, pero como les decía, también tienen sifones, ¿ya? Los lavamanos que hay en las viviendas. Aquí vemos unas distancias mínimas de separación entre artefactos. Bien, entonces ustedes si quieren luego hacer un trabajo, ¿no? Con un plano arquitectónico y hacer un distanciamiento entre aparatos correctamente, entonces aquí pueden revisar estas distancias que están también en el reglamento, entre inodoros, entre otros artefactos, entre urinarios, entre lavamanos, ¿ya? Las distancias mínimas que deberían existir. Con la ducha también a otros artefactos, ¿no? Para eso sirve ese gráfico. Ahora, en la planta baja de una vivienda, como podemos presenciar acá, todo esto es con respecto a la planta baja. No sabemos cuántos pisos tiene la vivienda, ¿no? Eso no nos interesa en este caso. Lo que nos interesa es esta parte de las cámaras de inspección, ¿ya? Las cámaras de inspección que tienen su tapa, hemos dicho, y por dentro un sistema de canales. Esas cámaras de inspección hay que enumerarlas, ¿ya? En este caso, este gráfico es para ver la numeración de las cámaras. La cámara que está al final de la vivienda, que va a desalojar al sistema público, va a ser la cámara interceptora número 1. Ya, esa va a ser el número 1, luego ya se van enumerando con respecto al orden, ¿no? 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Ya? De esa manera vamos a ver que existe esa numeración. Ahora aquí hay otras cámaras de registro. Unas cámaras de registro. Y en este caso tenemos las tuberías tanto pluviales y sanitarias.
¿ya? Esta es la tubería sanitaria y esta es la tubería pluvial. Ambos en este caso tienen diámetro de 100 milímetros. 100 milímetros. Y aquí lo mismo, ¿ya? Es el mismo caso. Aquí tenemos otro detalle de conexión para un baño. En este caso ya se puede ver en una mejor perspectiva cómo los artefactos se conectan hacia una cámara interceptora. Los ramales de descarga de los artefactos se conectan a una cámara interceptora. La cámara interceptora en este caso primero está conectando o está descargando todo lo que ha colectado hacia la tubería de 4 pulgadas del inodoro, ¿no? El ramal de descarga del inodoro. Entonces todo lo que ha provenido aquí de estos artefactos, que pueden ser rejilla de piso, hemos dicho de la ducha, el lavamanos y la rejilla de piso del baño. Entonces todos estos puntos, estas descargas se concentran acá y en este caso se dirigen hacia el ramal de descarga del inodoro, y esto se conecta directamente, hemos dicho, el inodoro hacia la bajante sanitaria, ¿no? Ese tubo de bajante sanitaria. Luego la ventilación, en este caso va conectada, como hemos visto también más arriba, en este tramo que va de la caja interceptora hacia este ramal de descarga del inodoro. Entonces ahí va conectada una tubería de ventilación, ¿no? De esta manera hacia la tubería principal de ventilación, o columna de ventilación también se puede llamar así. Ese detalle en planta, ¿no? 3 conductos, 3 ramales, cámara interceptora. Y en este caso es uno especial porque es de un solo piso, ya una vivienda de una sola planta, ¿ya? Este dibujo de acá. Entonces no va como en este caso, no va a ir hacia una bajante, ¿no? Esta bajante se utiliza cuando hay 2 pisos, 3 pisos, o planta baja y planta alta, y en la planta alta también hay artefactos que van a descargar, ¿no? Aguas residuales. Para eso es la bajante sanitaria, para colectar eso. Pero cuando tenemos una vivienda de una sola planta, entonces la conexión de los aparatos después de conectarse a la cámara interceptora pueden ir directamente hacia una cámara de inspección, directamente, ya no una bajante, ¿no? Y obviamente el inodoro también iría directamente a la cámara de inspección. Y todo lo que se ha colectado acá hay que unirlo aquí a un solo ramal de salida, que va a ir puede ir hacia el colector público, o si el patio es grande, entonces puede ir a otra cámara de intercepción y luego desciende al colector público. Bueno, aquí hay una instalación para varios pisos, pero esto es para cuando se utilizan varios inodoros, ¿no? Para instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Donde hay varios inodoros. Esta es una vista de un shaft, ¿no? Entonces lo más aconsejable para las tuberías de bajantes sanitarias, también para las bajantes pluviales en edificios, lo mejor es hacer un shaft, que es esta parte, ¿no? Este pequeño espacio, pero cerrado, que va a albergar directamente a los tubos, ¿no? A las bajantes, tubos verticales. Entonces en este caso tenemos aquí una columna, una bajante sanitaria, mejor dicho, y aquí una columna de ventilación, ¿no? Entonces las dos tuberías verticales que veíamos en los gráficos estarían dentro de este shaft. Y las conexiones, por ejemplo, de la ventilación, aquí veríamos para dos baños, ¿no? En este caso, aquí
a partir de este ramal, ¿no? Este ramal que conduce, de esta cámara de interceptora, conduce hacia la tubería, bueno, hacia el ramal de descarga del inodoro, ¿no? Como veíamos aquí arriba, es básicamente un caso parecido a este, ¿no? La cámara interceptora conduce el agua residual hacia la ramal de descarga del inodoro, ¿no? Y el inodoro hacia la bajante. Pero en este tramo hay una conexión de ventilación, para la ventilación. Entonces aquí veríamos eso, pero en planta, ¿no? En planta. Primero se recolecta de la bañera a la cámara interceptora, de lavamanos a la cámara interceptora, rejilla de piso a la cámara interceptora. Esos tres se recolectan acá en esta cámara interceptora. De la cámara interceptora se recolecta y sale y se conecta hacia este ramal de descarga del inodoro, y lo del inodoro más va en conjunto hacia la bajante sanitaria, ¿no? Pero hay una tubería de ventilación conectada aquí y va a la columna de ventilación, ¿no? La tubería vertical de ventilación. Pero también esta bajante sirve para el otro baño, como podemos ver acá, que hay otro baño. Este ya sería solamente un medio baño, ¿no? Como hemos visto en instalaciones de agua potable, este es un medio baño. Este sería un baño completo. Pero para el medio baño también tenemos la conexión parecida a este baño completo. En este caso, a la cámara interceptora solamente dos conexiones, ¿no? La rejilla de piso y lavamanos. De esta cámara interceptora se conecta al ramal del inodoro, y todo esto se va a la bajante sanitaria, y aquí tenemos la conexión de ventilación. Así estaría funcionando en este caso para dos baños, una sola bajante y una sola columna de ventilación. Y aquí tenemos unos detalles sobre la conexión domiciliaria hacia el exterior, ya, ¿no? Hacia el colector público. Aquí podemos ver que en esta cámara de intercepción, que es la número 1, la que está justo al final de la vivienda, podemos decir, o al ingreso de la vivienda, como quieran verlo, y esta primera cámara de inspección tiene que descargar hacia el colector público con esta pendiente mínimo de 2%, pero adentro de la vivienda, entre dos cámaras de inspección, ya solamente nos pide mínimo 1% de inclinación, ¿no? O de pendiente, ¿ya? Y la distancia máxima entre dos cámaras de inspección es 25 metros. Entonces, si tenemos un patio grande, como les decía, un patio muy grande para algunas viviendas que hay por ahí, terrenos grandes, entonces hay que conectar entre varias cámaras de inspección, ¿no? Antes de sacar las aguas residuales hacia el colector público. Ya, entonces esto es el detalle de las formas de conectar las distancias mínimas, máximas, las pendientes mínimas para instalaciones domiciliarias, luego hacia el colector público. Bueno, esta es una vista en planta de la caja interceptora, ¿no? En este caso tiene cuatro ingresos de 1,5 pulgadas y una salida de 2 pulgadas. Esta es la vista en corte, podemos decir, un corte, donde vemos que internamente, lo que les decía más antes al principio, una caja interceptora en su salida va a desalojar todo el líquido, ¿no? Que va a ingresar de los ingresos de los diferentes artefactos, los ramales de descarga, va a desalojar. Pero si los malos olores tratan de volver hacia la cámara interceptora, y de la cámara interceptora podrían volver hacia los artefactos, hacia las rejillas de la ducha, etcétera, no van a poder si es que la caja interceptora tiene un sifón, como podemos ver en esta parte, o sello hidráulico, como se le dice también al sifón, sello hidráulico.
Es parecido a la cámara desgrasadora, es parecido a los sifones de lavamanos, de lavaplatos. Solo es bueno, solamente es una pared que hay que instalar, o en este caso es un tubo, donde el agua, bueno, el líquido que se va a tener en esta parte, también se va a mantener dentro de esta parte hasta este mismo nivel. Y si un gas trata de retornar, esta parte está tapada, entonces no va a poder escapar por arriba y tampoco va a poder retornar por aquí, porque aquí tenemos este sello hidráulico, ¿no? Agua, que no va a permitir que los gases, los malos olores, imagínense, ¿no? Esto va conectado al ramal del inodoro. Después del ramal del inodoro va hacia una bajante sanitaria. Entonces todos esos malos olores y gases que, que en realidad sí vuelven por esta parte, aquí adentro sí existen esos gases, aquí se topan con esta tapa y con este sello hidráulico y no pueden regresar hacia la rejilla del piso del baño o hacia la rejilla del piso de la cocina o hacia el lavaplatos. Entonces aquí es donde con este sello hidráulico se obstruye el regreso de malos olores, ¿no? A eso se refiere. Bueno, entonces, ahora con respecto a ventilaciones, también hay de diferentes formas de hacerlo, ¿no? Este es un gráfico para poder realizar la conexión de ventilación. En este caso, esta es la tubería sanitaria y esta es la tubería de ventilación. Ya todo lo que está así con tuberías con línea de puntos nada más, línea de puntos, eso va a ser la ventilación. Ya en este caso, esta sería otra tubería de ventilación. Entonces aquí hay varios artefactos y también hay varias tuberías de ventilación, como podemos ver, ¿no? Conectadas o instaladas en diferentes puntos. Todo depende de la configuración de la vivienda, ¿no? Aquí tenemos otra tubería de ventilación que se utiliza ya para esta cámara interceptora, ¿no? Que se dirigía hacia esta cámara de inspección número 3. Entonces la ventilación para esta tubería de desagüe sanitario que viene de esta cámara interceptora viene aquí nomás. Entonces no hay que estar llevando la tubería hasta este otro tubo de ventilación. Este tubo de ventilación sirve para esta parte, ¿no? Bueno, para el desgrasador que estaría conectado a este lavaplatos. Ya, este sería entonces un esquema para una vivienda de un solo piso. Por eso no hay bajantes sanitarias, solamente cámaras de inspección. Ya, también tenemos ventilación para varios pisos, ¿no? La manera de hacerlo también puede variar. Por ejemplo, aquí tenemos 3 casos. Aquí es un caso interesante donde cada ramal de descarga tiene su propia ventilación, ¿no? Entonces aquí podemos ver, esto sale a la tubería de ventilación, de esto también se conecta a la tubería, a este ramal de ventilación, de este lavamanos también, y del inodoro también, ¿no? Los cuatro tienen ramales de ventilación, y este luego se conecta hacia la columna de ventilación, ¿no? Que sería la tubería de ventilación. Y algunas veces, inclusive, como podemos ver, bueno, si se dan cuenta, miren, esta tubería de acá, que está conectada al inodoro y a los ramales de descarga, bueno, en este caso de la salida de la caja interceptora, esta es la bajante sanitaria. Eso ya se pueden dar cuenta con lo que hemos visto hoy día en tantos ejemplos. Esta es la bajante sanitaria. Esto que está con puntitos es la tubería de ventilación, ¿no? La columna de ventilación, lo llamamos también así. Aquí en este caso, el inodoro se conecta a este ramal de ventilación y luego va a la tubería principal de ventilación o columna de ventilación. De la cámara interceptora hay una conexión hacia la tubería de ventilación y luego hacia la columna de ventilación principal.
Entonces, esta es la tubería de ventilación principal o columna de ventilación. Este es su nombre, columna de ventilación. Aquí, en este caso, hay un solo punto de conexión. Cuando ya el inodoro está conectado también con la caja interceptora, ¿no? Con esta caja interceptora, o la caja interceptora está conectada con el ramal de descarga del inodoro, podemos decir. Aquí estaban separados, aquí están separados. Por eso cada uno tiene su ramal de ventilación. Aquí estaban unidos, entonces es suficiente este ramal de ventilación. Pero en el primer ejemplo que les estaba mencionando de este dibujo, vemos lo siguiente, que esta bajante sanitaria, al final, en la parte de más arriba, en la parte superior, en el último piso, cuando sale hacia la terraza o hacia la cubierta de la vivienda, tiene que salir hacia afuera de la vivienda, ¿no? Ya sea por la terraza, hacia encima de la terraza, 2 metros por encima de la terraza, por lo menos. Esta misma bajante sanitaria, la misma tubería que recolecta las aguas negras y grises, sirve de ventilación al final de cuentas, porque aquí nomás va a conectar las aguas, ¿no? La del inodoro va a venir hacia abajo. La de cada aparato que tenemos acá, sin caja interceptora en este caso, ¿no? Es un caso especial. Bueno, las descargas que van a venir de estos aparatos y van a venir directamente y van a ir aquí abajo, ¿no? Entonces, por aquí encima va a estar vacío ya. Esta bajante sanitaria va a estar vacía. Entonces puede servir para hacer el remate hacia la parte superior, por encima de la terraza, por encima de la vivienda, y ya sirve como ventilación directamente. De aquí ya salen todos los gases al ambiente, ¿no? Al medio ambiente. Pero eso es solamente en la última parte, en el último piso, porque más antes no puede servir de tubería de ventilación, ¿no? Eso es obvio, porque por aquí van a estar cayendo las aguas negras, ¿no? Aquí van a estar cayendo las aguas negras, las aguas grises. Entonces aquí, paralelo, hay que tener otra tubería de ventilación, ¿no? La columna de ventilación. Hasta aquí es necesario, pero en el último piso ya esta parte es vacía de la bajante sanitaria, ¿no? Va a estar vacío y no va a circular. Por aquí no va a caer ningún líquido, ¿no? Hasta esta parte, hasta aquí no va a caer ningún líquido, va a estar vacío. Entonces la tubería de ventilación, la columna de ventilación, ya en esta parte se puede conectar hacia la bajante sanitaria, y la bajante sanitaria ya sale como tubería de ventilación arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que se hace para cuando se tienen varios pisos, bajante sanitaria y columnas de ventilación. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Lo mismo. Es el mismo caso. La bajante sanitaria sirve al final como tubería de ventilación. Sale como tubería de ventilación allí. Pero si esa tubería lo analizamos luego en este lugar, ya aquí es bajante sanitaria, ¿no? Paralelo a esa bajante está la columna de ventilación. Estos serían los casos que tenemos para una instalación en varios pisos. Son 3 casos, como les decía. Se pueden conectar de esta manera cuando hay cámara interceptora separada del inodoro, cámara interceptora conjuntamente con el inodoro. Suficiente aquí una tubería de ventilación, y aquí los dos, como les decía, y aquí cada uno tiene, cuando no hay cámara interceptora. Bueno, y esta es el remate de una columna de ventilación. Tiene que tener en la parte superior algo que impida que la lluvia ingrese, ¿no? Entonces en este caso es simplemente una tubería en T, un accesorio en T, para luego que los olores o los gases salgan
hacia los costados, ¿no? Y de esa manera también impedimos que ingrese la lluvia. Y cuando ya no se tiene terraza y solamente se tiene el remate o la parte de salida al exterior encima de la cubierta, basta entonces 30 centímetros, ¿no? Para esa salida, ¿ya? Para esa salida. Con respecto a este punto de salida, 30 centímetros. Pero cuando tenemos terraza ya es 2 metros, ¿no? Eso es obvio porque en una terraza pueden caminar personas, ¿no? Aquí pueden estar caminando personas. Entonces esta altura tiene que ser más alto que una persona, ¿no? Porque ahora aquí van a salir los olores de ventilación en realidad. Bueno, esta losa inaccesible sería lo mismo que el caso para una cubierta, ¿no? No sé, no va a haber personas caminando por acá, entonces igual 30 centímetros. Cuando es accesible, una terraza o azotea accesible, 2 metros. Aquí tenemos el detalle de la ventilación en planta baja, ¿no? Ahí está, conectado de la cámara interceptora, la ventilación hacia este tubo. Es cuando el inodoro también está conectado, hemos dicho, a la caja interceptora. Entonces en este caso se necesita una ventilación única, ¿no? de este tramo hacia el tubo de ventilación vertical. En la planta baja, ya directamente en la cámara de inspección, como hemos visto, en las plantas bajas, ya puede ir esta conexión directa del inodoro a la cámara de inspección, de la cámara interceptora directa a la cámara de inspección, y de la cámara de inspección sale una ventilación. Y estos son independientes, ¿no? También hemos visto en los gráficos de arriba, cuando el inodoro va directo a cuando el inodoro siempre va directo a la bajante sanitaria, pero en este caso va separado de la caja, de la conexión de la caja interceptora. Entonces, aquí tenemos la conexión de ventilación, ¿no? En este tramo también de la caja interceptora. Bueno, entonces la bajante sanitaria, en este caso, cuando es un piso intermedio, todavía no puede ser utilizada como, hemos dicho, no puede ser utilizada como en tubería de ventilación. Solamente en el último piso va a estar vacío, ¿no? Entonces este es un piso intermedio donde necesitamos sacar o desalojar los gases también de la bajante sanitaria hacia la tubería de ventilación vertical, ¿no? Hacia la columna de ventilación, que es esta CB, columna de ventilación, de esta manera. Ya se puede realizar. Aquí ya tenemos los detalles de las cámaras de inspección. ¿Ya? Esta es una vista lateral, es una vista en planta para dos conexiones, una viene de acá, otra viene de acá y salen por acá, ¿no? O también de esta manera viene por acá, en 90 grados ya sería esto, ¿no? 90 grados, pero tiene que ser una curva para luego colectar aquí y salir por acá. O tres colectores, ¿no? También ingresa en curva y sale por acá. O un desvío en curva tiene que ser. E internamente la cámara de inspección
estos son canales, como hemos visto en el dibujo al principio, son canales nada más, ¿no? Internamente tiene que tener una pared, mejor dicho, un piso con una pendiente de 3%, ¿no? Para que el líquido que ingrese por esta parte, que va a ser una tubería de ingreso por acá, ¿no? Una tubería de ingreso, aquí va a ser una tubería de ingreso, va a circular por el canal y puede tratar de desbordarse, ¿no? Hacia estas partes. Entonces, para que no se desborde, tenemos una pendiente de 3% en el piso del interno de la cámara de inspección hacia el canal, ¿no? Hacia los canales. Y la salida ya es una tubería. Bueno, con eso creo que ya estamos terminando el avance de hoy día. Esta es una vista ya de perfil, bueno, de vista lateral también. De las cámaras de inspección, ¿no? Las cámaras de inspección. En este caso es una cámara de inspección simple, ¿no? Parece que algo ha pasado con el gráfico. Se ha debido borrar esta última parte. A ver, déjenme revisar. Solamente se ha desplazado un poco. Ya, este es un detalle de vista de estas mismas cámaras de inspección, pero en vistas laterales, ya, ¿no? Con su tapa de hormigón simple, con su desnivel, con su altura máxima, ya, aquí con doble tapa, con un desnivel de 50 milímetros, ¿no? 50 milímetros acá, es decir, 5 centímetros de diferencia de aquí, de esta altura de acá, ¿no? 5 centímetros con respecto a una horizontal que va hasta este punto, ¿no? De aquí una horizontal y aquí 5 centímetros de desnivel. Eso se refiere a este 50 de desnivel de fondo. Bien, entonces, con respecto a este tema de instalación